Señoras, señores, muy buenas noches. Estamos en un nuevo viernes con David Pascal, haciendo sucesos para analizar distintos hechos de la vida política mundial, nacional y, por qué no, local. Pascal, ¿cómo anda? ¿Cómo va finalizando su semana? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, todo tranquilo, Bueno, buen clima. buen clima. Cerramos bien, ¿eh? Estamos bien, se avecina un fin de semana que va a ser muy lindo de lo climático. Exacto, bueno. Pascal, ¿de qué vamos a hablar hoy en sucesos? ¿De qué vamos a hablar? Días atrás, esta semana, viste que hubo ese día de lluvia, me puse medio melancólico. Ah, melancólico. Claro, okay. Me acordé, por ejemplo, de las épocas que íbamos a la escuela 84. Mirábamos todos juntos cebollitas en tu casa, en presencia de tu mamá, la tía Alicia, tus hermanos, todo el barrio en tu casa. Un campeón, sí. A las 5 de la tarde con la dicho. A las 5 de la tarde, en Telefe. ¿Y qué vamos a hablar de la cebollita? No, pero como me vino todos esos recuerdos, se me vinieron a la mente todas las obras que se anunciaron con bombos y platillos y nunca llegaron a la realidad. Obras faraónicas. O sea, nosotros la mayoría, hubo 2 o 3 que más o menos las conocimos. Otras que las tocamos de oído. Pero bueno, en nuestras casas resonaron. Pero que son obras políticas de renombre nacional. Exactamente, que eran cosas que se anunciaban desde casa de gobierno, que iban a revolucionar el país, demás. Bueno, a ver, ¿qué cosa se anunció como el gran proyecto y hasta el día de hoy lo estamos esperando? El puente Buenos Aires-Colonia. ¿Cómo era eso? En la época de Menem se iba a hacer un puente que iba a reducir a la mitad la distancia entre la capital uruguaya y la capital argentina. Se iba a construir desde 1998, se iba a inaugurar en el 2003, iba a tener 42 kilómetros de largo, iba a ser uno de los más largos del mundo, sí. Y se iba a poder cruzar en 25 minutos al puente y íbamos a reducir la distancia de más de 500 kilómetros a 250. Está bien. Y este puente iba a permitir el paso de alrededor de 4.000 vehículos diarios. Ok, desde cero ya me parece un proyecto irrealizable, porque para que se dé en esos plazos lo planificaba un peronista y lo iba a tener que hacer un radical. Exactamente. Y después iba a venir un kirchnerista para levantar la No, pero ¿te acordás que en 1998 estaban con la idea del tercer mandato de Menem? Claro, bueno, sí. También estaban con esas ideas. Bueno, y que casi se da el tercer mandato ahí cuando se baja Menem de la campaña con Kirchner. ¿Cómo arranca esto? En 1993 se crea un ente binacional, desde que se hace la firma de 2 presidentes, Sanguinetti y Menem, para empezar a estudiar la construcción de ese puente. Exacto, bueno, ¿y qué pasó? Nada. Y no pasó nada, pero lo único que pasó es que se gastaron 20 millones de dólares en trámites burocráticos y mantener empleados públicos de la entidad esta que nunca llegó a nada. Claro. La idea era crear un eje productivo que la cabecera del puente del lado argentino iba a estar en la zona de Punta Lara, en la provincia de Buenos Aires, y la cabecera uruguaya muy cerquita de la ciudad de Colonia. La idea era crear un eje productivo que iba a unir la Pampa húmeda con el Uruguay y Río Grande del Sur en Brasil. Iba a unir toda la zona pampeana argentina con todo el sur de Brasil, con las grandes capitales económicas del sur de Brasil. O sea, estaba interesante el proyecto. Estaba interesante, pero este proyecto, por cambios políticos, no llegó a nada. Claro, pues sí. Lo único que fue que se gastó dinero en nada. 20 millones de dólares. 20 millones de dólares antes de la devaluación. Antes de la devaluación. Ok, sí. Luego, otro proyecto de la década menemista fue la Aeroisla. Era acero. ¿Cómo era eso, la Aeroisla? Eso fue en 1996. La Aeroisla era un proyecto del ingeniero Álvaro Elzogaray, por la cual se iba a dejar de usar el aeropuerto de Aeroparque y el aeropuerto de Ezeiza. Iban a rellenar al medio del río de la Plata, iban a hacer una isla artificial de alrededor de 580 hectáreas y ahí iban a emplazar 3 pistas de aterrizaje. En primera instancia colocaban 2 y dejaban espacio para construir a futuro otra más. Las pistas iban a tener 3.500 metros. Y la Aeroisla no solamente eran pistas, sino que arriba le iban a poner un hotel de 10 pisos que iba a ser de 5 estrellas. Y le iban a hacer un tren rápido para unirlo con la línea de subtes ahí en Buenos Aires. Claro. Iba a ser un proyecto faraónico. Sí, no, me doy cuenta. Increíblemente faraónico. Bueno, pero con eso que tampoco. No llegaron a nada. También se hicieron gestiones, se crearon entes, se gastó alrededor de... y esto iba a salir alrededor de 1.600 millones de dólares. Lo iba a hacer una constructora holandesa llamada Volcanis.
Volcali. Ajá. Se abandonó la idea y no se llevó a nada. Está bien, y eso fue más o menos para el 96. El 96, la época de Menem. Claro, sé que para cuando el proyecto comenzaba a caminar, a Menem se le terminó el mandato. Exactamente. Existe, por ejemplo, un proyecto similar, una aeroisla que se hizo en Japón. Claro, no nos vamos a comparar con Japón. Otro proyecto que fue muy rimbombante en la década de los 80, en el 86 y en el 87 fue trasladar la capital al sur argentino. Muy famoso. El proyecto Alfonsín de vamos a crecer hacia el mar, hacia el viento y hacia el frío. Ajá. Bueno, todo eso quedó en la nada. Era un proyecto de trasladar la capital federal a la zona de Carmen de Patagones, Viedma y Guardia Mitre. Iba a ser un distrito federal de 500.000 de hectáreas. Esta decisión se la anuncia un 15 de abril de 1986 por cadena nacional. Alfonsín anuncia que iba a cambiar la capital del lugar. David, ahora, hubo, digamos, ¿estuvo solamente la idea, el anuncio, o también se hicieron cosas, se dieron pasos, trámites y demás para no, se consiguieron créditos, se gastaron 400 millones de dólares en esa época en crear entes para cambiar la capital, empleados públicos para gestionar eso, obras de cloaca y agua en esas ciudades a las que se iba a llevar los diferentes edificios públicos. Sí, y quedó en la nada, porque se fue el gobierno de Alfonsín y el de Menem no lo continuó. Claro. David, ¿qué va a pasar con Buenos Aires? ¿Y con Buenos Aires qué iba a pasar? Bueno, la idea de Alfonsín era crear la provincia del Río de la Plata. ¿Qué es eso? A Buenos Aires, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que hoy es lo que en esa época era la municipalidad de Buenos Aires, le iban a sumar los diferentes partidos de conurbano e iban a crear una sola provincia. Iban a crear una provincia más. Está bien, pero la capital iba a estar en el sur. La capital iba a estar en Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre. Ese era un distrito federal de 500.000 de hectáreas. Bueno, bien. Obviamente que se hizo una ley para cambiar la capital. La ley hasta el día de hoy está vigente. Ajá. El gobierno que quiera cambiar la capital del lugar lo puede hacer. Lo puede hacer. Lo puede hacer, pues la ley, la 23512, esa ley nunca se derogó. Bien. Si mañana Cristina dice, nos vamos para el sur, se puede ir. Nos vamos al Calafate. Se va todo el fin de semana. No, pero digo como capital, Pascal. Estaría bonito. Lindo. Bueno, ¿y qué otro proyecto, Pascal? ¿Qué otro proyecto? Volviendo más hacia atrás en el tiempo, tenemos el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Paraná Medio. Esto fue en la época de la dictadura militar. Bien, 70 y pico. En 70 y pico. Iba a ser una de las represas hidroeléctricas más grandes del mundo. Eran 2 represas en el río Paraná. El primer cierre iba a ser a la altura de la ciudad de Reconquista y el segundo un poquito al norte de la ciudad de La Paz, en Entre Ríos. Iba a tener un potencial hidroeléctrico 4 veces y medio más grande que el de Salto Grande. Wow. Iba a ser, desde el punto de vista energético, iba a ser una gran obra. ¿Qué se hace? Se crea la Gerencia Paraná Medio. Era una institución con diferentes técnicos, ingenieros, personal ruso, porque la iban a hacer ingenieros rusos que tienen más experiencia en ese tipo de cosas. Pasó el tiempo, se disolvió este ente, estos funcionarios se fueron y esa documentación, todo lo recabado por ese ente, se lo llevaron los técnicos, los ingenieros que participaban ahí. Al país ni siquiera le quedó esa información tan vital. Claro, ahora iba a tener un abastecimiento energético terrible, ¿no? Sí, iba a ser, junto con Itaipú y otra que ahora hay en Chile, iba a ser una de las más grandes del mundo. Y además iban a poder tener 2 puentes arriba de la represa. Muy bien. Eso. Claro, eran todos proyectos y además todos proyectos que por lo que escucho, Pavel, costaron cientos de millones y millones, ¿no? Iban a costar, o sea, no se llegaron a saber, pero digo, en los preparativos también se gasta. Claro, eso voy, en la burocracia, en los preparativos, en el contratar profesionales preparados, digo, todo se gasta, o sea, ha sido levantar oficinas, hacer proyectos. Y el último y más faraónico de los proyectos se llamó Proyecto Huemul. Eso fue más o menos en el año 50-51, en la época de Perón. Ajá. Que era en la isla de Huemul, ahí cerquita de Bariloche, levantar una central nuclear. La iba a hacer un científico austríaco que había pertenecido al gobierno de Hitler, el científico Ronald Richter. Iba a ser una central de fusión nuclear, una forma de energía nuclear que aún todavía no se pudo desarrollar en el mundo. Pero este tipo, este científico, le prometió a Perón que le iba a construir un sol en miniatura, porque es el mismo sistema por el que funciona el sol, la fusión nuclear. Y gastaron 63 millones de dólares de aquella época
para construir un edificio que al final lo terminaron derrumbando. Este señor se terminó yendo de la zona, porque Perón en esa tenía aspiraciones nucleares, tener alguna bomba nuclear, ese tipo de aspiraciones estaban en el gobierno de esa época. Pero en sí se gastó cantidades enormes de dinero para no llegar a nada, nada. Y se anunció con bombo y platillo. Este hombre, este científico, incluso se le dio una mención de honor del gobierno, se le dio un doctorado honoris causa en la Universidad de Buenos Aires, Sí. se lo recibía en Casa de Gobierno, en el Salón Blanco. Ahí se anunció que se iba a hacer la central atómica argentina. Sí, sí, sí. Que bueno, ¿sabe qué, Pascal? Yo, una de las cosas que más le recrimino a Perón es el hecho de que en su periodo entró tanto nazi a refugiarse acá al país, justamente tanto nazi, que me diga que trajeron mucho desarrollo médico y todo lo que... No, el nazi, todo, desde el primero al último, debió a mi criterio ser juzgado. No tienen por qué haber terminado refugiados como terminaron acá muchísimos en el país. Tipos bueno, que generaron la muerte, claro, el famoso ángel de la muerte, tipos que generaron la muerte de 6 millones de judíos y llevaron, no sé, el mundo a una guerra que dejó 50 o 60 millones de personas muertas, ¿no? Exacto, lo sacó de Europa la Iglesia Católica y acá lo recibió con los brazos abiertos la Argentina. Sí, inclusive muchos nazis salían de Alemania con licencia o bajo el ojo de la Cruz Roja Internacional. Exacto, y los embajadores argentinos que había en Europa le daban pasaportes argentinos para que se vengan. Sí, 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 debe ser las cosas que más me critico, pero bueno, David, así, pero era un proyecto también muy digo, tremendamente ambicioso. Tremendamente faraónico, porque tener la bomba atómica argentina, la central nuclear argentina, cuando todavía no existía en el mundo, claro, era muy faraónico. Antes de irme, un saludo a una de mis compañeras de facultad, la doctora Silvina Nardelli. Ajá. Siempre nos mira de ahí, de San José. Bueno, muy bien. Pascal, ha estado interesante a ver si usted un día de esto, cuando tenga por decisión, termina alguno de estos proyectos, ¿eh? Hay que ver. Esperemos que llegue al día. Bueno, Pascal, muchas gracias. Mira, que si usted tiene ese poder de decisión, no sé, yo me entrego, Pascal, me entrego. No sé, el puente Buenos Aires-Colonia para los porteños andaría lindo. Van más rápido a Punta del Este. Muy bien, ha sido David Pascal en Sucesos. Vamos a los datos del tiempo.